Teorema de Cauchy-Dini. La idea es, tenemos dos superficies, F y G, y nos preguntamos si existe un punto P0 común a ambas superficies, es decir, un punto que pertenece tanto a F como a G, tal que con ciertas condiciones exista una curva común a F y a G. Si eso ocurre, si existe esa curva C, es tal que pertenece a un entorno del punto P0 y permite despejar dos variables y z, por ejemplo, podrían ser otras en función de una tercera, y en función de x y z en función de x, de manera que esa curva común permita escribir a ambas superficies f y g en x y de x, z de x igual 0, g en x y de x, z de x igual 0. Recordemos que esto también se puede generar, se podría generar pensando, por ejemplo, dejando a y como variable independiente y x y z como dependientes, o la que falta. Es un buen ejercicio para hacer. Vamos a considerar un primer ejemplo. Vamos a considerar, pero este primer ejemplo, porque este es el planteo inicial que postula el teorema de Cauchy-Dini. Pero para poder llegar a postular el teorema de Cauchy-Dini, o mejor dicho, enunciar y probar, primero vamos a considerar un par de curvas diferentes y vamos a tratar de hallar las derivadas en un punto. Tal como hicimos con el teorema de Dini, lo vamos a hacer por derivación implícita. Vamos a obtener las fórmulas y después lo vamos a corroborar con el teorema en cuestión y vamos a ver las condiciones que se tienen que cumplir. La idea es, dada esta curva, hallar la derivada de y respecto de x y de z respecto de x. Fácil ver que si pido esto, y es función de x, al estar x en el denominador me está diciendo que derivo que x es la variable independiente y que y y z son dependientes. La curva en cuestión es, si observamos bien la de arriba, es un paraboloide elíptico descentrado, y la de abajo ya no es una cuádrica ni cilíndrica de las conocidas. Esto pueden representarlo a través del software, el GeoGebra 3D, y ver cómo se cortan las superficies y por ahí pasa la curva. Vamos a hallar estas derivadas requeridas utilizando derivación implícita. Vamos a derivar ambos miembros en cada ecuación, respecto de la variable x, esa x que consideramos como variable independiente. Empezamos con la primera. 2x más 4y por y'. ¿Por qué 4y por y'? Y porque y es función de x. Entonces, si esto lo derivo respecto de x, es 2x. 2 por 2 por y a la 1 por y'. Menos 5 por z'. ¿Por qué z'? Porque z' es función de x. Más 0 igual 0. Vamos a la segunda ecuación. Si derivamos x respecto de x, la derivada es 1. Si derivamos y respecto de x, la derivada de y es y'. Y si derivamos z cuadrado respecto de z, sería más 2z por z' igual a 0. Podemos escribir el sistema ahora un poquito más prolijo. ¿Por qué más prolijo? Porque si observamos detenidamente nos quedó un sistema de orden 2 en las incógnitas y' y z', que son las derivadas buscadas. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto?
pasando al otro miembro de la igualdad a menos 2x como término independiente de los dos sistemas. Perdón, del sistema, quise decir de las dos ecuaciones. Ahora nos proponemos encontrar respectivamente a y' y'. ¿Cómo resolvemos esto? A ver, pueden hablarme de sustitución, reducción, no. La regla de Cramer. La regla de Cramer elemental, no con la inversa de la matriz. Es decir, ¿cómo sería la regla de Cramer elemental? A ver, determinante principal. ¿Cómo está formado el determinante principal? El determinante principal está formado por los coeficientes de las incógnitas. 4i, primera fila, segunda fila, 4i, el primer elemento de la primera fila, el A11, y menos 5, el que sigue. Menos 1, segunda fila, A12, 2z. ¿A qué es igual este valor? Este valor, hacemos este por este menos este, 8 y z menos 5, le vamos a exigir que sea distinto de 0. ¿Para qué? Para que el sistema sea compatible determinado. ¿Qué queremos decir con compatible determinado? Que tiene solución única. Yo pondría mejor un sí y solo sí. Es decir, si esto es distinto de 0, el sistema es compatible determinado. ¿Quién es el sistema? Este que nos quedó planteado acá. Sistema S, lo agregamos, es compatible determinado. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, de este sistema, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el determinante en I' y el determinante en Z'. Entonces, de acuerdo a la regla de Cramer, el determinante en I' sustituimos en esta columna la columna de los términos independientes. ¿Y cuál es? Menos 2x, menos 1, y la otra la dejamos invariante. ¿Qué nos queda? Menos 4xz menos 5. Ese sería el valor del determinante de I', ¿sí? Menos 4xz menos 5. Y ahora vamos a calcular el determinante en Z'. El determinante en Z', dejamos la primera columna invariante, pero sustituimos la de la incógnita por los términos independientes, que es menos 2x menos 1. Nos quedaría menos 4i menos 2x. Menos 4i menos 2x. Resulta que, ¿cómo hallamos la solución del sistema? I', ¿a qué va a ser igual? A un cociente. ¿Cómo va a estar formado ese cociente? Por un numerador que va a ser menos 4xz menos 5 sobre un denominador que va a ser 8iz menos 5. Por otro lado, Z', ¿a qué va a ser igual? Z' va a ser igual a el valor, también otro cociente, donde el denominador va a ser el mismo que para I',
pero el numerador va a cambiar y va a ser menos 4y menos 2x. Y ahí está logrado el objetivo. Vamos a considerar un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo presento otra vez una curva que ya no tiene nada de conocido sobre lo que sabemos clásico de geometría analítica. O sea, no responde a una cuádrica conocido o a una superficie cilíndrica. Sugiero que lo representen con el software. El objetivo es el mismo. Hay que hallar la derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x. Nuevamente, y y z son variables dependientes y x es la independiente. Derivamos ambos miembros respecto de x en la curva C, en cada ecuación, y lo escribimos como corresponde. Entonces, si derivamos la primera ecuación respecto de x, nos queda 3x elevado al cuadrado más 6y al cuadrado por y' menos 5z' igual a 0. 3x cuadrado más 6y cuadrado por y', porque y depende de x, menos 5z' porque z depende de x igual 0. Vamos a la otra ecuación. Si derivamos x respecto de x nos queda 1. Y respecto de x es y', porque y depende de x. Si derivamos este nos quedará 3z cuadrado por z' igual a 0. Hacemos lo mismo que con el otro sistema. Ordenamos al sistema de manera de tener términos independientes. Pasamos este al otro miembro. Bien. Ahora queremos hallar y' y z'. Nos queda un sistema normal cuadrado de orden 2. O sea, normal porque tenemos términos independientes que son no nulos. En este caso los dos simultáneamente. Bueno, calculamos el determinante principal que es de orden 2. Lo volvemos a resolver por la regla de Cramer. Primer columna, 6y cuadrado menos 1. 6y cuadrado son los coeficientes y menos 1. Menos 5 acá. Y estamos en la segunda columna. Y 3z cuadrado, este coeficiente que nos falta. 18y cuadrado z cuadrado. y cuadrado, este producto z cuadrado menos 5. Esto tiene que ser distinto de 0 para que el sistema que nos quedó sea como compatible determinado. Ahora tenemos que calcular los determinantes que nos faltan para poder obtener y' y z'. Entonces vamos al determinante de y'.
¿Cómo calculamos este determinante de I'? Bueno, primer columna la sustituimos por los términos independientes, que son, en este caso es menos 3x al cuadrado, menos 1. La segunda columna la dejamos invariante. Este producto nos va a quedar menos 9x cuadrado por z cuadrado menos 5. Por otro lado, ahora tendríamos que hacer delta z'. La primera columna la dejamos ahora invariante y a quien cambiamos es a la segunda columna por los términos independientes. Menos 3x al cuadrado menos 1. Entonces calculamos el producto que genera el determinante, menos 6y cuadrado menos 3x cuadrado. Y ya estamos en condiciones de lograr nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Obtener I', que va a ser un cociente, donde el denominador es el determinante principal y el numerador es menos 9x cuadrado z cuadrado menos 5. Por otro lado, z', ¿a qué va a ser igual? También va a ser igual a otro cociente. Donde el denominador es igual, pero lo que cambia es el numerador. Y el objetivo está logrado. Visto estos dos ejemplos de forma intuitiva, ahora sí, igual que hicimos con el teorema de Dini, ahora vamos a ver lo que postula el teorema de Cauchy-Dini para este caso particular, que se trata de dos superficies. Tenemos una curva, después vamos a ver las condiciones. Recordemos que una curva en el espacio está definida por dos superficies que se cortan. El único caso usualmente que se estudian en los cursos de álgebra y geometría es la recta en el espacio, que viene dado por dos planos que se cortan. Por ahí pasa la recta en el espacio. Supongamos que y es función de x y z es función de x. Entonces, podemos sustituir a y por y de x, que es y, a z por z de x, que es z, y en g exactamente lo mismo. Si derivamos ambos miembros respecto de x en cada ecuación, aplicamos la regla de la cadena y ¿qué obtenemos? La derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de ¿quién? De x. Más la derivada ahora de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. Y faltaría un término más. Ese término que nos falta, ¿a qué es igual? La derivada de f grande respecto de z por la derivada de z respecto de x. Igual
a 0. Repaso. La regla de la cadena. Derivada de f grande respecto de x, por la derivada de x respecto de x, más la derivada de f grande respecto de y, por la derivada de y respecto de x, más la derivada de f grande respecto de z, por la derivada de z respecto de x. Esta derivada, ¿cuánto vale? 1. Esta es la incógnita, y prima. O, si la queremos nombrar como la derivada de y respecto de x. Y esta también es la incógnita, que es z'. Ambas son incógnitas. Ahora volvemos a generar exactamente lo mismo para g. Aplicamos nuevamente la regla de la cadena y tenemos la derivada de g respecto de x por la derivada de x respecto de x, que vale 1, más la derivada de g respecto de y por la derivada de y respecto de x. Nuevamente la incógnita y prima, más la derivada de g respecto de z por la derivada de z respecto de x, igual a 0. Nos quedó ese sistema de ecuaciones de orden 2, cuadrado, pero a ese sistema habría que hacerle unos pequeños cambios, hacer un pasaje de términos, como hacíamos de forma intuitiva cuando derivábamos implícitamente. Esto nos queda al pasar al otro miembro, hice un... Estos son los términos que hay que pasar al otro miembro. ¿Y quién es el que pasa al otro miembro? La menos derivada de f respecto de x. Exactamente lo mismo hacemos acá. Bueno, este sistema es un sistema normal de orden 2 cuadrado, donde el determinante principal, que es un determinante de orden 2, tiene primer columna, derivada de f respecto de y. Debajo esto. Este elemento esto se puede escribir a través de una nueva notación que vamos a dar en llamar jacobiano, que es esta. Esto es un jacobiano. Esto se lee jacobiano de fg respecto de iz, y significa que la primera fila son respectivamente las derivadas parciales de f grande respecto de y respecto de z, y la segunda fila las derivadas parciales de g respecto de y respecto de z. Este es el sistema que nos quedó, y este jacobiano va a tener que ser distinto de 0 si y solo si el sistema
esto va a ser, dijimos, distinto de 0, y que sea distinto de 0 va a significar que el sistema el sistema S que quedó planteado, es compatible determinado. Ahora hay que calcular los otros determinantes. Y podríamos ir armando la solución. El determinante principal ya lo conocemos, que es el jacobiano de f grande g grande respecto de y z. ¿Qué pasa con el determinante para hallar como incógnita la derivada de y respecto de x? Bueno, primer columna. Volvemos a escribir este determinante y sustituimos. Queremos hallar la derivada de y respecto de x. Entonces, ¿por quién sustituimos acá? Por este término independiente, que es la menos derivada de f respecto de x sobre, el segundo sería la menos derivada de g respecto de x. Y si observamos detenidamente, en todo determinante, acá tenemos una fila que tiene menos 1, lo sacamos como factor común, y esto no es otra cosa que el jacobiano de f g respecto de x z, sobre el jacobiano que ya conocíamos. Ahora nos falta la otra incógnita, la derivada de z respecto de x. Sustituimos. La primera columna la dejamos como está y sustituimos la segunda, que es donde está la incógnita. Y escribimos la menos derivada de f grande respecto de x y acá la menos derivada de g grande respecto de x. Sacamos otra vez factor común menos y este es el jacobiano de fg respecto de ix sobre el jacobiano que es el determinante principal. Bueno, esto sería la prueba de la parte correspondiente a la derivación, correspondiente al enunciado formal del teorema de Cauchy-Vini. ¿Y qué dice? Si consideramos dos superficies f grande y g grande, que van de un subconjunto S propio o impropio de R3 en reales, es decir, dos campos escalares de tres variables, donde genero las correspondientes curvas, superficies o líneas de nivel o superficies de nivel específicamente para C igual 0, estos van a determinar una curva C si ocurren tres cosas. Existe un punto P0 de coordenada x0 y 0z0 tal que satisfacen ambas ecuaciones del sistema. Esto recibe el nombre de condición de existencia. F y G tienen derivadas parciales en un entorno del punto x0 y 0z0. Y el jacobiano de fg respecto de iz en el punto P0 tiene que ser distinto de 0, que es la condición para que el sistema que se genera sea compatible. Lo que vamos a hacer a continuación es volver a repetir los dos primeros ejemplos, pero corroborando el resultado obtenido por este teorema. Para ello vamos a tener que escribir, vamos a llevarlo a el primer ejemplo. Vamos a poner vamos a resolver esto por Cauchy-Vini.
yo diría para el mejor espacio, a ver, yo voy a escribir la curva acá para que se pueda ver y podamos derivar con facilidad. Veamos. Esta que tenemos acá, perdón, yo acá tomé la derivada, no me di cuenta. La curva de este primer ejemplo viene dada por esto. Entonces, esta que tenemos acá es la f grande de x y z, igual a 0, y esta que está debajo es la g grande de x igual 0. En realidad es incorrecto porque el igualado a 0 está, esto solo es la f de x y z. Bueno, ahora vamos a calcular los determinantes. ¿Cuánto vale la derivada de f grande respecto de y? 4i. ¿Cuánto vale la derivada de f grande respecto de z? Menos 5. ¿Cuánto vale la derivada de g grande respecto de y? Menos 1. ¿Cuánto vale la derivada de g grande respecto de z? 2z. Si hacemos el determinante es 8iz menos 5, que sabemos que debemos exigirle que sea distinto de 0. Esto lo podemos obviar porque era la notación. El 8iz ya va en los denominadores de la incógnita, que es la derivada de y respecto de x o y', y también va a ir en este denominador. Nos falta calcular el determinante de cada incógnita. A ver, vamos a tener cerca nuevamente a la curva para poder hacer la derivada mirándolo. En realidad, acá ya le podemos poner el menos y obviar acá este menos. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de f grande respecto de x? 2x. ¿Cuánto vale la derivada de f grande respecto de z? Menos 5. ¿Cuánto vale la derivada de g grande respecto de x? 1. ¿Cuánto vale la derivada de g grande respecto de z? 2z. ¿Cómo nos quedó este cociente? 4xz menos más 5. 4xz más 5 sobre este valor. Ahora vamos acá. ¿Cuánto vale la derivada de f grande respecto de y? 4i. ¿Cuánto vale la derivada de... Acá también ponemos el menos que lo sacamos afuera. ¿Cuánto vale la derivada de f grande respecto de x? 2x. ¿Cuánto vale la derivada de g grande respecto de y? Menos 1. ¿Y cuánto vale la derivada de g grande respecto de x? 1. ¿Cómo nos quedó el cociente?
4i más 2x sobre 8iz menos 5. Si buscamos el resultado que obtuvimos de forma artesanal, fue este para i', y vemos que es idéntico, y este para z', y vemos que es idéntico. La diferenciación está en que está afectado el numerador por el signo menos. Recordemos que en un cociente, si yo tengo a sobre b, o sea, mejor dicho, si yo en un cociente tengo menos a sobre b, puedo pensar, es una regla de álgebra elemental, como menos a sobre b o a sobre el opuesto de b. Eso es indistinto. Acá se eligió que se afectara en el numerador. Como vemos, hicimos un trabajo muy parecido al teorema de Dini. Ahora podríamos ver el segundo ejemplo. Es un trabajo muy parecido. Muy parecido. En este segundo ejemplo vamos a repetir algo bastante parecido con el teorema de Cauchy-Dini. Vamos a volver a escribir todos los determinantes. Y vamos a tener en cuenta la curva original donde esta es f grande de x y z, y esta es g grande de x y z. La derivada de f grande respecto de y es 6i cuadrado. La derivada de f grande respecto de z es menos 5. La derivada de g grande respecto de y es menos 1. Y la derivada de g grande respecto de z es 3z al cuadrado. Esto resulta que es igual a 18i cuadrado z cuadrado menos 5, que le vamos a exigir que sea distinto de 0 para que el sistema que se genera las dos ecuaciones sea compatible determinado. Ahora vamos a bajarlo acá para poder verlo más cerca y razonar lo que estamos obteniendo. Acá los dos denominadores ya los conocemos. Y se trata de este valor. Y lo vamos escribiendo.
Nos falta obtener los numeradores. Sacamos el menos afuera de los determinantes. Y lo ponemos acá. Derivada de f grande respecto de x, 3x cuadrado. Derivada de f grande respecto de z, menos 5. Derivada de g grande respecto de x, 1. Y derivada de g grande respecto de z, 3z cuadrado. Nos queda un cociente donde el numerador es 9x cuadrado, z cuadrado, más 5, sobre el denominador que es el mismo. Todo eso con un signo menos. Ahora vamos a este, que también es un cociente donde el numerador es el mismo, con un signo menos que afecta al cociente. Y ahora vamos. F respecto de y, ¿cuánto vale? 2 por 3, 6y cuadrado. F grande respecto de x, 3x cuadrado. G grande respecto de y, menos 1. Y G grande respecto de x, 1. Este por este me queda 6y cuadrado más 3x cuadrado. Vamos a corroborar si en efecto es el mismo resultado que obtuvimos por el trabajo artesanal. Andaba por acá, es este. Acá está. Lo vamos a poner acá abajo para corroborarlo. Y artesanalmente observen que la única diferencia está en que el numerador está afectado por el signo menos, acá exactamente igual. Hicimos un trabajo parecido a Dini. Pero como cierre sería interesante un ejemplo que muestre una aplicación más evidente todavía del teorema de Cauchy-Dini. Recordemos las condiciones. F y G, dos campos escalares de tres variables, que van a determinar una curva. Sí, ¿qué ocurre? Existe un punto P0 que sea común a las dos, condición de existencia. F y G tengan ambas derivadas parciales en un entorno del punto P0, y el jacobiano de FG respecto de IZ en el punto sea distinto de 0. El ejemplo 3 que planteamos postula o plantea, mejor dicho, lo siguiente. Consideremos estas dos superficies, un punto P0 y en función de x, z en función de x. Objetivo. Pero nos preguntamos, F y G definen una curva C. Bueno, eso va a ocurrir si ocurre lo siguiente. F en P0 y G en P0 es 0. Eso es fácil de chequear. Reemplazamos el punto, este por x, este por y y este por z en cada ecuación. Fácil de ver. Se los dejo para ustedes. ¿Existen las derivadas parciales? Eso lo podemos ver directamente en el ítem 3i. Planteamos el jacobiano de fg respecto de iz en el punto. Esto sería f grande respecto de y, f grande respecto de z, g grande respecto de y, g grande respecto de z. La derivada parcial de f grande respecto de y es menos 8, o sea, menos 2 por 4 y cubo. Y f grande respecto de z, menos 5 por
5z cuarta. Menos 25z cuarta. G grande respecto de I, menos 2i. G grande respecto de z, 3. Nos queda menos 24i cubo menos 50z cuarta i. Lo evaluamos en el punto. Reemplazamos i por menos 1 al cubo, z por 1 e i por menos 1. Nos da 74. Es distinto de 0. En efecto, f y g, f grande y g grande, las superficies, tienen una curva C en común. Bueno, con este ejemplo completamos todo el espectro del teorema de Cauchy-Dini. Ahora les dejo para la reflexión, para que jueguen con los ejercicios y vean si lo entendieron claramente. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención.